presento al señor decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el profesor Juan González, y en este momento en esta sala tenemos una sala muy internacional porque Yaneri está en España, Jennifer la tengo desde Estados Unidos, wow. Y a Rafael creo que lo tenemos desde Ecuador, ¿verdad? Desde Ecuador. Muchas gracias. Sí, pero tengo entendido que usted es de origen cubano. Soy cubano, sí, estoy de paso por acá, por esta hermosa tierra también. Saludos al maestro Juan Gómez, saludos a usted, maestro David Torres, estudiantes, participantes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es motivante así compartir. Señor decano, creo que estamos cumpliendo muchas metas con esta actividad y con esta sala. Y yo me siento muy orgulloso de los estudiantes, de Yaneri, de todo lo que está logrando allá, de Jennifer, que estoy seguro que también está haciendo un gran trabajo en Estados Unidos, en la Universidad de Wilkes. ¿Cómo que se llama la universidad? En fin, de todos ellos que están haciendo un excelente trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación de nuestro expositor. Quería conversar con ustedes, estudiantes, acerca de las normas APA y su 7ª edición y establecer una mirada desde la aplicación de las mismas en el contexto en que ustedes se desarrollan actualmente. Sobre este particular, quise destacar los siguientes puntos que son los que generalmente ustedes ponen en práctica a partir de las diferentes tareas que emanan de las distintas asignaturas que reciben y los proyectos en los que se encuentran ustedes insertos. Si vamos a hablar de la norma APA, evidentemente no se puede pasar por alto el sitio que alberga la norma. Este sitio, cuya dirección aparece en la parte superior izquierda, es un acceso, digamos, directo, un acceso permanente a la aplicación y a la ejemplificación de la norma. Es cierto que en la biblioteca podrán encontrar el manual impreso, algunos ejemplares de este manual. Este manual que se representa acá al extremo derecho de la imagen, una impresión muy llamativa, colorida, pero si no tenemos el acceso en algún momento determinado al manual impreso, pues podemos dirigirnos al sitio que recoge la norma. Y es mejor este sitio que consultar estos resúmenes de la norma que se emiten desde diferentes instituciones o universidades. Por acá, por el Ecuador, se utiliza mucho el que elabora la Universidad Salesiana, la Universidad Central del Ecuador ha empleado el suyo, pero como siempre le digo a mis alumnos, es provechoso dirigirnos a la fuente primaria para nutrirnos de ella, de conocimientos y obtener la experiencia directa del uso de esa información. Si vamos a hablar de la génesis de la norma APA, es importante hacer referencia que estas son las normas de la Asociación Americana de Psicología, de ahí sus siglas, que ofrecen un modelo para la presentación de informes escritos. Si bien en sus inicios estas normas estaban dirigidas a recoger una guía para presentar trabajos de las ciencias de la conducta y las ciencias sociales, hoy con beneplácito observamos que se ha ampliado su uso a otros campos del saber y evidentemente la experiencia que tienen desde las distintas especialidades en las que se forman permite afianzar esta idea. Si usted va a hacer uso de la norma APA, si va a ser un asiduo consultor de la misma, yo le sugiero que se haga miembro de la asociación. Esto le permitiría, aparte de obtener un código de referencia que los va a identificar a ustedes a nivel global, les va a permitir el acceso a otros beneficios. Por ejemplo, podemos hablar de la formación en oratoria a través de este prestigioso centro
el Alan Alda, y se especializa esa oratoria en la comunicación científica para perfeccionar nuestra manera de exponer resultados de investigación haciendo uso del lenguaje de la ciencia. Y estos resultados de investigación van a ir siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Ese seminario que usted prepara, ese resumen en relación a un tema específico, ya es un trabajo de investigación. En otro momento será su proyecto, en otro momento usted elaborará una tesis. Pero siempre se necesita comunicar la ciencia que se desarrolla a partir de la labor mancomunada, del trabajo en equipo, y este centro forma en este sentido. También usted podrá, desde su membresía, establecer contactos con diferentes divisiones de APA alrededor del mundo, incluso inclinándose a su área de especialización. Y por supuesto siempre está el beneficio de algún descuento en las conferencias y en las reuniones que se hacen paulatinamente durante el año, donde se aborda la norma APA y su aplicación desde la, digamos, propia asociación. Esto es muy reconfortante. Les comparto esta información para que hagan uso de ellas en el momento que ustedes decidan. No podemos dejar de desconocer la huella editorial que ha tenido el manual de estilo de la norma APA. Como pueden apreciar, la primera edición data de 1952 y sucesivamente, con el paso del tiempo, se ha ido perfeccionando esta norma. Hoy contamos con la 7ª edición, que es la última, la más actual. Esta aparece entre octubre y noviembre de 2019 y es ese manual, el de la 7ª edición, el que vamos a tomar como referencia. Primeramente, debemos analizar los aspectos de formato. Preparar nuestro documento para que sea fiel reflejo de lo que plantea APA dentro de su normativa. Vamos a inclinarnos al uso más puro de la norma y sobre esto vamos a ahondar. Primeramente, escoger un tipo de letra es una cuestión fundamental del aspecto de formato. Como pueden apreciar, APA asume o acepta diferentes tipos de letras. Las más utilizadas en el contexto en el cual me he desarrollado es Arial y Times New Roman. Si usted va a utilizar la letra Arial, debe ser de 11 puntos. Si va a utilizar Times New Roman, el tamaño debe ser 12. Claro, atendiendo a los lineamientos de la universidad en relación al tipo de fuente y demás, pero APA ofrece una gran variedad de fuentes para ser empleadas en los informes escritos. ¿Por qué estas y no otras? Porque estas son muy legibles, están disponibles en la mayoría de procesadores de textos, incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. Debajo de cada diapositiva les dejo la referencia bibliográfica y la página donde ustedes pueden encontrar información acerca del elemento que se trate, porque luego les voy a compartir la presentación, pero no aspiro a que usted estudie por esta presentación por demás imperfecta. Yo quisiera que esta presentación fuera un puente que los acerque a la fuente primaria de la norma, al manual o a su versión en línea, como ya les he mostrado. Es necesario tener presente que la fuente se emplea a lo largo de todo el trabajo, la misma fuente con el mismo tamaño, excepto con algunas excepciones. Por ejemplo, dentro del cuerpo de las figuras, APA declara que el tamaño de la letra, el tamaño de la fuente puede ser de 8 a 14 puntos. Le sugiero mantener Arial 11 si usted ha escogido ese tipo de fuente y ese tamaño para redactar su trabajo. En el caso de que haya escogido la otra que resaltaba, Times New Roman 12 puntos, bueno, en ese cuerpo de las figuras debería cambiar el tipo de letra y su tamaño para acercarse más fielmente a la aplicación de APA.
también se especifica un tipo de fuente y un tamaño para el código de computadora cuando se escriba. Y en el caso de las notas al pie, dice APA que se asume la configuración que le ofrezca el procesador de texto. En cuanto a tipo de fuente, tamaño, en cuanto a interlineado, en las notas al pie, que si bien se usan, digamos, escasamente en un informe escrito siguiendo la norma APA, sí tienen cabida y bueno, se hace este énfasis respecto a las notas al pie. El espaciado ha sido otra de las cuestiones que ha generado muchas dudas en relación a la elaboración del informe, por lo menos en el contexto en el que me he desarrollado en los últimos años. El espaciado debe ser doble. Todos los acápites del informe escrito requieren este tipo de espaciado. Se hace énfasis en la nota de las tablas, en el título de las figuras, en el número de las figuras y las tablas, incluso en los anexos. Como vimos hace un momento, también hay excepciones respecto al espaciado. El cuerpo de una tabla y el cuerpo de una figura requiere entonces un espaciado simple. Las notas al pie, pues asumirá el espaciado predeterminado que ofrece el procesador de texto, generalmente es espaciado simple, y si usted escribe ecuaciones matemáticas, pues deberá mantener este espaciado simple. Margen y sangría. Esto es algo muy específico y a veces se hacen diferentes interpretaciones. Yo le voy a ofrecer una visión de las tantas que pueden escuchar al respecto, pero acercándome más a la norma y al lugar donde se creó. Recuerden que esta norma surge en los Estados Unidos. Estados Unidos utiliza el sistema inglés de unidades. En esta parte del mundo donde se encuentran ustedes, donde me encuentro yo, se utiliza el sistema métrico. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta. Por ejemplo, el margen, dice la norma, debe ser de 1 pulgada. Y 1 pulgada transformada a centímetros es 2,54 centímetros. Pues ese es el margen que debe prevalecer por todos los bordes de la hoja. Se dice desde la norma APA que cada párrafo debe tener una sangría de 0,5 pulgadas. Evidentemente hay que hacer la conversión a centímetros. Sería entonces una sangría de párrafos de 1,27 centímetros. Fíjense con ese nivel de especificidad. No es 1,25, no es 1,30. En el caso del margen de la hoja no es 2,5, es 2,54. Si usted quiere ofrecer formato a un documento y que responda fielmente a lo que plantea APA, hay que cuidar esos pequeños detalles. La norma, cualquier norma de gestión bibliográfica es de detalle. Se sugiere consultarla constantemente. Solo con el paso del tiempo usted va a ir, digamos, aprendiendo casi de memoria algunos aspectos del formato. Digo casi de memoria porque no podemos fomentar la memorización en relación a aspectos generales de contenido que debemos asimilar. Pero en la norma hay que seguir sus acápites al pie de la letra. El margen y sangría también tiene excepciones. Por ejemplo, los encabezados no se acogen a lo que plantea la norma respecto al margen y sangría. La primera línea del resumen no requiere sangría. Los números de tabla y de figura tampoco requieren sangría. Y las listas de referencias o referencias bibliográficas requieren una sangría especial, la sangría francesa. Más adelante vamos a ejemplificar estos aspectos. El texto, ¿cómo se alinea? Bueno, se alinea a la izquierda y el margen derecho se va a ver desigual. ¿Qué es poco estético? ¿Les resta, digamos, belleza al informe escrito que se presenta? Estoy de acuerdo con los que comparten este criterio, pero la norma ha sido específica en este aspecto. La numeración de páginas se hace en la parte superior derecha.
Y de esa manera, cumpliendo con los elementos que hemos visto hasta este punto, usted va otorgándole formato a ese documento que va a responder al uso de la norma. Yo les muestro aquí un ejemplo de una página de un informe de investigación que se ha elaborado desde la norma APA. Se destaca la paginación, como les había comentado. En este caso, porque aparece acá, resalto un encabezado nivel 2. En unos minutos vamos a hacer énfasis en los encabezados, en esos títulos. La alineación, como habíamos dicho, completamente a la izquierda, margen derecho desigual, y la sangría de párrafo. La sangría de párrafo que tenía una medida en pulgadas de 0, ¿qué? ¿Qué me pueden decir, estudiantes? 0,5. 0,5 pulgadas. Muchas gracias, caballero. No puedo ver su nombre aquí en este minuto, pero le agradezco. 0,5 pulgadas. Y hay que transformarla a centímetros porque nosotros nos acogemos al sistema métrico de unidades. Entonces sería 1,27 centímetros. Aquí les traigo una captura de pantalla de la primera página de un artículo donde resalto el resumen. Un artículo que por demás es muy interesante, aunque se dirige a una ciudad de México, pero su contenido es motivante y de paso invito a que lo lean. Bueno, la primera línea del resumen, como se ha expresado, no requiere la sangría. Cabe destacar que las revistas, aunque la norma está bien definida, las revistas inducen algunos cambios. Por ejemplo, la alineación. Evidentemente, el espacio de una revista para publicar sus trabajos siempre es reducido, por lo tanto, en los artículos se pedirá generalmente una alineación de un solo espacio. Pero esto lo especificará en sí la revista. Incluso la revista Comunicar, como vemos aquí este artículo de ejemplo, que declara que utiliza la norma APA séptima edición, hace un manual muy particular para presentar tablas, figuras, y esto la hace alejarse un poco de lo que plantea la norma APA en su forma más pura, pero es una licencia que tienen las revistas, como las editoriales de libros y demás. Destaco la sangría de párrafo 1,27 centímetros, que aunque usted lo puede definir de manera automatizada desde su procesador de texto, cuando activa la regla, debe saber que es la línea, la primera línea pequeña después del 1. Usted ubica este indicador de sangría manualmente. Si lo hace de esta forma, pues sepa que esa es la distancia específica. Y hablamos de la sangría francesa. La sangría francesa es esa que se otorga cuando en una referencia bibliográfica, donde aparecen de por sí todos los metadatos de la obra, aparte de el apellido de los autores, la inicial de su nombre, el año de publicación, bueno, aparecerán otros metadatos como el título, si es un libro, los metadatos correspondientes, si es una revista. Pues eso muchas veces conduce a que usted tenga que escribir a partir del segundo o tercer renglón en su procesador de texto. Pues cuando esto sucede, cuando los metadatos superan el primer renglón, se le aplica a estas referencias bibliográficas la sangría francesa, que si bien se puede hacer manualmente, debemos saber que son 6 espacios desde el inicio de la redacción de las referencias. O sea, aquí usted cuenta desde la J, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guión medio es el sexto espacio o carácter. Si hubiera un espacio en blanco, recuerden que el sistema computacional lo asume como un carácter, entre comillas, ¿no? Usted también contaría ese espacio en blanco. En este caso aquí hay un guión medio, podría ser un espacio en blanco. Pues de esa manera construye la sangría francesa cuando muestra sus referencias bibliográficas. Tampoco se sugiere desde la norma APA que las referencias bibliográficas se enumeren. Eso es otro detalle que hay que tomar en cuenta, o que se muestren con alguna billeta.
vamos a hablar de los niveles de encabezado. Es decir, los niveles de encabezado les permite a ustedes definir los diferentes títulos o subtítulos que va a tener el informe de investigación que usted elabora. Los encabezados más comunes en muchos informes de investigación son introducción, desarrollo, conclusiones, referencias bibliográficas, anexos. Estos niveles de encabezado definen de qué manera se van a mostrar en el informe de investigación. Yo le traigo aquí, tal y como lo plantea el manual de APA, una imagen. Este manual que tengo en mis manos está en inglés. Otro pretexto para seguir acercándonos a este idioma, y sugiero que lo lean en el idioma original de la norma. Si no se entiende algún término, evidentemente el sentido común le dice que hagamos la traducción y comprendamos la manera en que debemos mostrar los encabezados. Es positivo que en la descripción del encabezado se resaltan las características que debe tener este. Sugiero que, si pueden, tomen una pequeña foto de esta diapositiva, porque en unos minutos quisiera hacer unas preguntas relacionadas con este aspecto para que tengan una referencia, pues ya no vamos a ver esta diapositiva. Pongo un ejemplo. Aquí tenemos en esta tabla, en la extrema izquierda, el nivel de encabezado. Como podrán apreciar, APA asume 5 niveles, y luego en la columna subsiguiente el formato. Si hablamos de encabezado nivel 1, tal y como se muestra en la imagen, debe estar centrado en negrita, y el encabezado debe combinar mayúsculas y minúsculas. De paso está resaltar que APA no asume las mayúsculas sostenidas en sus encabezados, a no ser que sea una sigla, por supuesto, que ahí sí debemos proceder a mostrar las mayúsculas sostenidas. Por ejemplo, miren acá el título de la tabla, APA, las siglas. Entonces, en el encabezado nivel 1 se dice que el texto inicia en un nuevo párrafo, el texto que corresponde a ese encabezado, a esa cápita, y por supuesto con la sangría. El encabezado nivel 2 y nivel 3 casi son idénticos. Comparten características como alineación a la izquierda, negritas, combinar mayúsculas y minúsculas. En el caso del encabezado nivel 3, se mostraría en cursiva, y como se indica en la imagen, el texto, tanto para el encabezado nivel 2 o nivel 3, inicia en un nuevo párrafo. Cabe destacar que de los encabezados 1 al 3 no requieren punto final, pero podemos decir, como bien vamos a especificar en unos segundos, que ningún encabezado elaborado siguiendo la norma APA en su 7ª edición requiere punto final. Llegamos a los encabezados 4 y 5. Comparten muchas características. Ambos requieren una sangría de 1,27 centímetros. Se mostrarán en negritas, combinando mayúsculas y minúsculas y con un punto y seguido. Y en el caso del encabezado nivel 5, se muestra en cursiva. Ese punto y seguido para estos dos encabezados significa que el texto inicia a partir de ese punto, el texto que corresponde a ese acápite. Ahora veamos un ejemplo práctico. ¿Cómo se muestra esto en un informe de investigación? Yo he consultado el reglamento de trabajo de graduación de su universidad, y en el artículo número 10 aparece la estructura o una estructura para la propuesta de proyecto de tesis. Me he tomado la libertad, solamente con los fines explicativos, de hacer una pequeña transformación y una omisión. Omito la presentación o portada, que evidentemente no es objetivo hacer hincapié en ella, y ustedes también dominan esto. Y me tomé la libertad, solamente para este ejemplo, modificar el punto 7. Aquí el punto 7 en su reglamento habla de bibliografías, pero la norma APA no pide bibliografía, pide referencias. Recordemos que la diferencia entre bibliografía y referencia es la siguiente. En una bibliografía, el investigador, la investigadora comunicará todas las fuentes que ha
citado, pero además otras que sugiere consultar para ganar información y comprensión del fenómeno que está investigando. Sin embargo, en una referencia bibliográfica o en una lista de referencias solamente se mostrarán los metadatos de las fuentes que han sido citadas o referenciadas en el informe que se elabora. No se muestra una diferente. Todo lo que se referencia o se cita se aparecerá en esa lista de referencias. Ahí está digamos, lo que distingue a la bibliografía de las referencias. Veamos acá este ejemplo. Tenemos la estructura de un informe de investigación que inicia en la introducción, evidentemente un encabezado nivel 1, está centrado, en negrita, combina mayúscula y minúscula sin punto final y se destaca que el texto de ese acápite de la introducción aparece en un nuevo párrafo, evidentemente con la sangría de 1,27. Pero tenemos el encabezado justificación y antecedentes. Obsérvenlo unos segundos. Este encabezado, justificación y antecedentes, ¿de qué nivel será? ¿Quién nos ayuda a responder esta pregunta? Justificación y antecedentes. Pueden mirar el encabezado de introducción y... Puede ser nivel 2. Puede ser nivel 2. Evidentemente la duda puede suscitarse. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Dígame si usted ve similitud. Viendo Dígame. No la pude escuchar bien, señorita. ¿Podría repetir? Pero viendo la imagen, me parece que es nivel 1. Es nivel 1. Es nivel 1. Me gustaría, si lo consideran, se identificaran cuando responden, porque no lo estoy viendo acá en la pantalla, no estoy viendo su nombre de su usuario y sería muy grato conocer quiénes participan. Evidentemente, un encabezado nivel 1, igualito de introducción, miren, está centrado en negrita y combina mayúsculas y minúsculas sin punto final. Tenemos un próximo encabezado. Necesidad de realizar la investigación. Ya aparece de otra manera. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de encabezado será este? Nivel 3. Nivel 3. ¿Hablo con quién? ¿Cómo se llama usted, señorita? Stephanie. Stephanie. Muchas gracias, Stephanie. Mire acá, Stephanie, el ejemplo de un encabezado nivel 3. Dígame si usted ve este encabezado, necesidad de realizar la investigación similar a este de nivel 3, o nota alguna diferencia. Estudios previos, evidentemente. Dígame. Sí, tienen una diferencia. ¿Cuál? Estudios previos está en cursiva, es un encabezado nivel 3. Evidentemente está alineado a la izquierda como como necesidad de realizar la investigación, que es un encabezado nivel 2. Está alineado a la izquierda, necesidad de realizar la investigación. En negrita, combina mayúsculas y minúsculas sin punto final. Y el encabezado nivel 3, que es se parece mucho, exceptuando que está en cursiva. Ahí está la diferencia entre un encabezado nivel 2 y nivel 3. Bueno, respondiendo a la que dice necesidad de realizar la investigación es nivel 2 porque no está en cursiva, y nivel 3, bueno, ya... Bueno, y es Gabriel Pérez, por cierto. Muchas gracias. Así. Muchas gracias, estimado Gabriel. Y vean que se resalta que el texto de los encabezados específicos, nivel 2 y nivel 3, debe aparecer aparte con una sangría de 1,27 centímetros. Ahora tenemos investigaciones de carácter regional, es un encabezado nivel 4 y el texto va a continuación del encabezado, por eso el encabezado va acompañado de un punto y seguido.
Pero este encabezado que se llama investigaciones de carácter local, ¿qué nivel de encabezado será? Nivel 5. Nivel 5. Ven que se parece mucho al nivel 4, al de nivel 4, lo único que es en cursiva. Nivel 5. Hasta aquí decirle que los niveles de encabezado tienen que ver con la subordinación. Analicemos de nuevo hasta esta parte. Introducción. Inicia el encabezado en esa parte del trabajo. No se subordina a ningún encabezado anterior, por lo tanto, nivel 1. Justificación y antecedentes. No se subordina a la introducción, es una nueva parte del trabajo. Nivel 1. Sin embargo, dentro de la justificación y los antecedentes, según esta estructura, se va a hablar de la necesidad de realizar la investigación. Evidentemente, se subordina a este encabezado, justificación, antecedentes, por lo tanto es nivel 2. Pero dentro de este encabezado, que habla de la necesidad de realizar la investigación, se abordarán los estudios previos. Como estudios previos se subordina a necesidad de realizar la investigación, sería un encabezado nivel 3. Y evidentemente, investigaciones de carácter regional se subordina al encabezado anterior y investigaciones de carácter local se subordina al encabezado investigaciones de carácter regional. Parece un poco confuso y así lo es. Al principio, cuando usted trata de entender los niveles de encabezado, yo le sugiero que usted, cuando va a organizar la estructura de un informe de investigación, lo escriba en una hoja, los acápites que va a tener su investigación y pueda definir la subordinación que existe o no entre cada uno de los encabezados. También es cierto que es muy común que en un informe de investigación se usen encabezados del nivel 1 al 3. Pero esto es un proceso analítico, reflexivo, observando la norma, analizando también qué aspectos quiere usted comunicar en ese informe. Es un proceso de análisis, consulta, aplicación. Y estos encabezados, estudiantes que están aquí, objetivo, plan de contenido, metodología, referencia, cronograma de actividades. ¿De qué nivel serán estos encabezados? Nivel 1. Nivel 1. Tiene mucha razón. Miren cómo se parecen a justificación, antecedentes y a introducción. Nivel 1. Pues de esta forma se organiza la estructura de un informe que hemos construido de manera artificial, digamos, con mucha intención para resaltar la aplicación de estos encabezados. Muchas gracias por su participación. Un momento importante cuando se está fundamentando un tema, una idea, es la consulta de fuentes. Se consultan las fuentes bibliográficas para extraer citas, porque las citas le van a aportar pertinencia, vigencia, actualidad, certeza, entre otras cosas, a los criterios que usted va plasmando en un informe de investigación. Analicemos los tipos de cita que APA asume. APA asume 3 grandes tipos de cita. Tenemos la cita textual. Fíjense cómo se nombran los tipos de cita. Cita textual. Cita textual porque se refiere a un texto que usted extrae íntegramente de una fuente que no es de su autoría. La escribió otro autor. También puede ser que usted tenga trabajos publicados y los cite en algún momento. También sería una cita textual, aunque usted se esté refiriendo a un trabajo, a un informe elaborado por usted previamente y que ha sido publicado. Cita textual directa larga, 40 palabras o más. No más de 40 como usualmente se escucha. Una cita textual directa larga tiene 40 palabras o más. También nos encontramos con la cita textual directa corta, hasta 39 palabras. Puede ser 5, 10, 15, 27, hasta 39 palabras. Usted construiría una cita textual directa corta.
Y por supuesto, esa cita que se llama indirecta se conoce como paráfrasis, que no es más que una elaboración personal, un texto que usted escribe, que es original, que es de su inspiración o de su equipo de trabajo, pero para redactarlo ha tenido que estudiar una obra o algunas obras y evidentemente es adecuado referenciar esas obras, porque usted lo que ha hecho es construir una paráfrasis. Todas estas citas son parentéticas o narrativas. Vamos a ver qué significa esto. Les traigo con mucha intención esta imagen. Esta imagen que indica cómo usted referenciaría, todos estos son referencias, referenciaría a un autor, a dos autores, más de 3 autores. ¿Y cómo sería esa referencia parentética o narrativa? Parentética es esa referencia que va a encerrar entre paréntesis el primer apellido del autor y el año de publicación de la obra, para el caso de un autor. Narrativa solamente se mostrará entre paréntesis el año de publicación de la obra, como vemos aquí el caso de Luna, y ya analizaremos un ejemplo en unos minutos. Cuando son 2 autores, entonces dentro del paréntesis, si fuera una referencia parentética, se comunica el primer apellido del autor y el primer apellido del segundo autor, coma, el año de publicación de la obra. Miren aquí cuando son 2 autores y la referencia es de carácter narrativo. Cabe destacar que vemos un símbolo acá entre Salas y de Agustino, que es el ampersand. Y por supuesto, cuando se muestra acá de otra manera, de la forma narrativa, se utiliza el and, y, que significa y, por supuesto. Eso no es nuevo para usted. Aparece así porque se está redactando en inglés. Y no hablo de la cita narrativa, sino de aquí, de la parentética, que se inserta el ampersand. Cuando usted redacta en idioma español, debe sustituir el ampersand por la conjunción y. Debe hacerlo siempre. Es cierto que si usted se apoya con la referenciación automática que ofrece Mendeley o que ofrece el propio Microsoft Office, le inserta a usted el símbolo de ampersand. La sugerencia es que cuando usted ya termine el trabajo, que está revisado, no le va a hacer más ningún cambio, entonces realice una búsqueda automática y sustitución de este símbolo por la conjunción y. Ahora, ¿qué dice APA cuando son 3 autores o más? Cuando son 3 autores o más, usted comunicaría el primer apellido del primer autor y a continuación la locución latina et al, que significa y otros, como el año de publicación de la obra. Miren su forma parentética y miren su forma narrativa. Esto es solamente para la referencia. Cuando usted casi al final del trabajo está elaborando las referencias bibliográficas, que recordemos que no es lo mismo que la referencia, las referencias bibliográficas o la lista de referencia, ahí sí usted declarará todos los autores que tenga esa obra. Solamente para referenciar la cita, como es este caso del ejemplo, solo para referenciar la cita es que usted omite el primer apellido de los demás autores y lo sustituye por et al. Cabe resaltar que hay que adaptar al español algunas expresiones. Ya le hablaba aquí, por ejemplo, del ampersand, ¿no? En total y right. Miren en la línea, en la fila 1, en la fila 2. Ahora, ¿qué pasa con et al? Disculpen, et al. En inglés se escribe de esta manera, como se muestra en el extremo izquierdo. Pero al adaptarlo al español, o usted lo escribe en cursiva o lo escribe acentuando la letra A. Y fíjense que et al
solo lleva punto final al lado de al. Es algo muy específico. Podemos interpretar que trabajoso, pero les aseguro que cuando usted lo incorpore o lo siga incorporando, si ya lo domina y lo aplica, cuando lo siga incorporando a sus informes de investigación, será motivo para que sus docentes elogien la calidad de su trabajo y el nivel de profundidad académica y científica que mostrarán los mismos. Bueno, aquí hay otros ejemplos en cuanto a las fechas y en cuanto a las ediciones. Cómo se escribe, por ejemplo, second edition en inglés y acá en español, cómo se debe mostrar. Veamos un ejemplo práctico. Imagine que usted ha consultado un artículo, ese artículo que les mostré hace unas diapositivas atrás sobre la gastronomía, y selecciona una parte del texto que le interesa para fundamentar su trabajo. Se da cuenta que esa parte del texto que usted va a seleccionar es una cita textual y que tiene más de 40 palabras. Por lo tanto, será una cita textual directa larga. Usted toma el bloque que constituye su cita, debe saber que lo alinea a la izquierda con un interlineado doble y que ese bloque de la cita debe aparecer todo con una sangría de 1,27 centímetros. Para el caso de la cita textual directa larga, cuando termina la cita se muestra el punto final. Y a continuación, entre paréntesis, el primer apellido del autor seguido de et al, porque resulta que esa obra la escribieron 3 o más autores. Usted sustituye el primer apellido de los demás autores por et al y el año de publicación de la obra. Esos dos datos, esos dos metadatos, para ser más específico, indican que esta cita textual directa larga es parentética, porque el primer apellido del autor o los autores y el año de publicación de la obra aparecen entre paréntesis, como se resalta aquí. La página debe aparecer siempre. La página, el número de página donde aparece la cita textual en la fuente original, no inclina la balanza a que sea parentética o narrativa. Ese debe aparecer siempre. Sin embargo, esta referencia tiene un detalle que enseguida vamos a conversar sobre él. Volvemos al bloque de la cita. Se resaltan paréntesis con 3 puntos suspensivos. ¿Qué significarán esos paréntesis con 3 puntos suspensivos al interior? ¿Qué creen ustedes? Que hay mucha más información, o sea, es más de lo que en realidad estamos tomando. Muy bien. ¿Con quién se comunica, por favor, caballero? Muchas gracias. Evidentemente, significa que en la cita original, que en el texto original aparecía más información entre el término social y el término también. Pero a usted, como investigador o investigadora, no les resultó relevante. Recuerden que la cita viene a afianzar una idea, viene a avalar un criterio, y usted consideró, según el caso de este ejemplo, que no le hacía falta esa información. Por eso usted lo indica. Cuando omite parte del texto de la fuente original, lo indica con paréntesis y 3 puntos suspensivos. Esto lo puede hacer al inicio, al final, en el medio, varias veces dentro de una cita textual. No hay un límite para indicar el texto que se omite, lo que sí lo debe hacer con coherencia. Antes de pasar a un detalle de esta referencia, quiero acotar que aunque la cita textual usted la construyó y refleja, según este caso, lo que plantea APA para una cita textual directa larga, la cita nunca debe aparecer en solitario en su informe.
cada cita requiere lo que se llama frase introductoria. La frase introductoria que le da pie a que usted muestre la cita. Y se sugiere, como es el ejemplo de esta frase introductoria, la frase introductoria se sugiere que tenga 2 oraciones, porque tanto la frase introductoria como la cita, deben constituir un párrafo. Y un párrafo tiene 2 oraciones mínimo. Tampoco vale para argumentar que es un párrafo que la cita en sí esté dividida en párrafos, como por ejemplo, dividida en párrafo no. Tampoco vale que la cita tenga 2 oraciones o más y que constituya ella un párrafo. No. Entre la frase introductoria y la cita se debe conformar un párrafo, por lo tanto, inserte siempre 2 oraciones. Quiero que llamen la atención ustedes sobre este et al. ¿Estará correctamente declarado? Estamos escribiendo en español. Consultemos esta tabla. Fíjense en lo que dispone APA para mostrar el et al. ¿Qué habrá que hacer con él? Ponerlo en cursiva, le habla Jean Paul. Exactamente. Lo declaro en cursiva. Gracias, caballero. Sí, hay 2 formas. Vamos a aprovechar una. ¿Y acento? Vamos a aprovechar una de estas 2 formas, porque tenemos 2 ejemplos. Puedo mostrar en cursiva et al, gracias caballero, o lo puedo mostrar sin cursiva, pero con acento en la A. Tenemos el primer ejemplo, una cita textual directa larga, parentética, ahora sí está adecuadamente mostrada. Veamos un segundo ejemplo, tomando la misma cita, pero en este caso narrativa. Utilizo la otra forma, et al, y sin cursiva, es decir, con estilo común y con la A de al acentuada. Noten cómo ya cambió este tipo de cita. Esta es narrativa, porque el primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra aparece dentro de la frase introductoria. Ya no aparece entre paréntesis al final de la cita textual. Aparece como parte de la frase introductoria. Por eso se denomina narrativa. Y evidentemente aquí solamente se mostrará el número de página, que como les dije, no indica declarar el número de página que sea narrativa o parentética. Porque cuando usted cita textualmente en APA, siempre debe declarar el número de página. Lo que inclina la balanza hacia un tipo de cita o hacia otro es la manera en que aparece el primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra. Cuando es narrativa, evidentemente, lo único que se muestra entre paréntesis es el año de publicación de la obra. Veamos el ejemplo de una cita textual directa corta. Como tiene hasta 39 palabras, usted la puede colocar dentro del párrafo. Y recuerden, el párrafo debe constituirse por 2 oraciones, como hemos dicho. El párrafo, cuando usted va a mostrar una cita textual, no importa que sea directa larga o directa corta. Bueno, en este caso es directa corta. El párrafo necesita una frase introductoria. Y esa frase introductoria requiere estar compuesta por 2 oraciones. Miren la primera frase introductoria. La unidad entre el pasado y el presente incide en un atractivo turístico. Punto y seguido. Por ejemplo, y se le da pie a la cita. Como es una cita textual directa corta, se va a incorporar dentro del párrafo, va entre comillas. Va entre comillas también porque usted ha tomado esas palabras de otra fuente, no son suyas. Va entre comillas y aparece el texto de la cita en sí. Y a continuación, la referencia, en este caso
es parentética y el punto final aparecerá luego de la referencia. Si se fijan, cuando era una cita textual directa larga, el punto final aparecería al término de la cita y luego se completaría aquí la referencia. En el caso de la cita textual directa corta, hay un cambio. La norma así lo exige y debemos ser cuidadosos y tomar estas indicaciones de la norma al pie de la letra. Y como les decía, es parentética porque el primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra está entre paréntesis. Por supuesto, a continuación el número de página, pero el número de página no indica que sea parentético o narrativo. Vean la cita. Narrativa. El primer apellido del autor y autores y el año de publicación de la obra se insertan dentro de la frase introductoria. Evidentemente, si usted lee estas frases introductorias que empiezan en la unidad y terminen por ejemplo, no se parece al de el segundo párrafo de ejemplo. Se han incluido otros términos para ofrecerle coherencia a la redacción. No es transformar automáticamente, subir esos metadatos hacia la frase introductoria. No, hay que leer que haya una idea adecuadamente hilvanada. Pero sin embargo tenemos la misma dificultad con el et al. ¿Qué pasa con el et al y otros? Esa locución latina, ¿está correctamente declarada? Debe estar en cursiva. La puedo declarar en cursiva porque estoy redactando en español, o si no lo voy a declarar en cursiva, acentúo el al. Recuerden aquí el ejemplo. Miren cómo se muestra la locución lativas y otros, que significa y otros, cuando la adapto del español. En cursiva o con la A acentuada si está en estilo común. Veamos otro tipo de cita. La cita indirecta, que es una paráfrasis. Recuerden que es un texto que elabora usted o el colectivo de investigadores o investigadoras. Es original, pero está basado en el estudio de una obra. Y por lo tanto es coherente que usted referencie esa obra. Puede ser que esté basada en el estudio de una obra o de varias obras. Pero ayúdenme a identificar estos tipos de citas indirectas. La primera, ¿qué tipo de cita indirecta será? ¿Narrativa o parentética? Vean que está entre paréntesis el primer apellido del autor. Dígame. Parentética. ¿Con quién hablo? Cristian Batista. Cristian Batista, muchas gracias. Es parentética. Cristian, o alguien más. Y la segunda, ¿cómo será ese tipo de cita indirecta? ¿Cómo usted la clasifica? Esa sí es narrativa, ¿no? Porque aparece al principio. Como parte de la frase introductoria, Cristian, aparece el primer apellido del autor o autores y el año de publicación de la obra. Y aquí aparece al final. Vean que en este caso el punto va después de esta referencia. Ahora, esta cita indirecta no requiere número de página porque recuerden, usted no está tomando esas palabras de ningún otro lugar. La está elaborando usted o su equipo de trabajo. Tampoco requiere comillas porque, por lo mismo, no está tomando esas palabras de una fuente. Las crearon ustedes de manera original, pero están diciendo, son mis palabras, pero las pude elaborar porque consulté o estudié la obra de Haeckel y coautores. Pero pasa algo además acá. Ese et al necesita pulirse porque estamos escribiendo en español. A ver, propuestas para que se muestre este et al. ¿Cómo lo rectificamos? No está bien escrito. Et al, o lo puedo mostrar en cursiva, ¿no? Puedo mostrarlo en cursiva. Gracias.
en cursiva, como es el caso del segundo ejemplo, o si lo voy a mostrar en estilo común, acentúo la A. Ahora sí estamos frente a este tipo de cita indirecta adecuadamente referenciada. Estas son las cuestiones que quería compartir respecto a la cita. Y para cerrar ya esta primera aproximación al uso de las normas APA, vamos a hacer referencia de algo muy importante. Vamos a hablar de las tablas y las figuras. En relación con la sexta edición, aquí es donde el cambio ha sido más drástico para el bien de nosotros que aplicamos la norma. Porque en la edición anterior, en la sexta, las tablas se mostraban de esta forma, que les voy a explicar ahora, pero la figura era un poco diferente. Aquí ahora ganamos homogeneidad y esto es una gran ventaja. ¿Cómo se muestra una tabla según APA? Primero, alineado a la izquierda, el número de tabla, en negrita, tabla 1, tabla 5, tabla 10. Debajo, alineado a la izquierda, el título de la tabla sin punto final. El título puede combinar letras y números, como es este caso. Debe estar en cursiva sin punto final. Recuerden que el tipo de letra de tabla, título y nota, que ahora la vamos a ver, tipo de letra e interlineado debe ser el mismo que el resto del texto. 2 puntos. Cuando lleguemos a la nota, por un efecto visual, no se aprecia el interlineado doble, pero fue una cuestión de compresión de la imagen. Ahora, debajo del título se va a mostrar la tabla. Vean que para construir una tabla desde las normas APA, usted define borde superior, borde inferior de la tabla y borde inferior de la primera fila. No muestra ninguna otra subdivisión. Es decir, la celda, que es esa intersección entre las filas y la columna, la celda nunca se delimita. Y usted muestra el contenido de la tabla de esta manera. Luego, la nota. La nota que tiene sus características específicas. El término nota en cursiva, punto y seguido, y aparece la nota. Hay quienes dicen que debajo de la tabla se comunique la fuente, pero no es una interpretación al pie de lo que dice la norma. Como parte de la nota, usted puede incluir información adicional de lo que muestra en la tabla. Usted puede incluir la fuente donde fue tomada, como es este caso. Usted puede incluir una descripción de lo que considere resaltar respecto a esta tabla. La nota no tiene una extensión específica. Si usted consulta el manual de APA, hay ejemplos de notas, tanto para tablas y figuras, que ocupan media cuartilla o más. La nota decide expresarla y decide su contenido el investigador o su equipo de trabajo. Recuerden que esta nota va a ampliar la información que usted está mostrando en esa tabla que elabora. Si yo les comunico o les pido que me ayuden a mostrar de manera adecuada esta tabla según lo que plantea APA, ¿qué me sugerirían modificar? Vamos a observar de nuevo la tabla modelo. Esta es la tabla modelo. Vean el título, el número de tabla, el cuerpo de la tabla en sí, la nota. ¿Cómo está esta tabla? ¿Se apega a la norma? Voy a ampliar aquí a la izquierda para resaltar la tabla modelo. Esta es la tabla modelo. Vamos a ubicarla mejor. Miren la tabla modelo. La comparamos con esta tabla. ¿Cómo evalúan el número de tabla? Se apega a lo que plantea APA. Está en negrita.
alineado a la izquierda, y en la tabla modelo aparece en negrita alineado a la izquierda. El título de la tabla sigue los lineamientos de APA, sigue los lineamientos de la tabla modelo. Está en cursiva, la tabla modelo los muestra en cursiva. No hay dificultad. La nota. ¿Qué me pueden decir respecto a la nota? Miren cómo se muestra la nota según la tabla modelo. ¿Qué me pueden decir respecto a la nota? No tan alto. Cuando dice la debe estar en cursiva. El término nota en cursiva. Muy bien, señorita. ¿Usted se llama? Es Gabriel. Disculpe, mi audio a veces falla, la bocina. Gracias, Gabriel, gracias. Y la nota en sí, miren la tabla modelo. ¿Debe estar en negrita? No, no debe estar en negrita. Y por supuesto, cuando termina la nota, un punto final. Veamos la figura. ¿Qué es una figura para APA? Una figura para APA es una foto, una imagen, un gráfico, un esquema, un organigrama, una infografía. En fin, para APA, todo lo que no sea una tabla es una figura. Y es una gran ventaja para mostrar entonces ese elemento que se define desde la norma figura. Veamos un ejemplo. Consultando los archivos de su universidad, encontré información interesante para construir esta figura aquí. Primeramente, alineado a la izquierda, figura 9 en negrita. Debajo, el título de la figura, alineado a la izquierda también, en cursiva, sin punto final, como lo plantea la tabla, las características de la tabla. En este caso, son dos fotos. APA asume que las fotos o las imágenes son figuras, muestro entonces las fotos. Debajo, la nota, alineada a la izquierda también. El término nota en cursiva, punto y seguido, y a continuación la nota, que puede ser, como dijimos, cualquier información relevante que considere el investigador o el equipo de investigadores. En este caso habla de qué fecha se desarrolló la actividad, dónde fue, y también se comunica la fuente, es decir, de dónde se extrajo esa información. Una de las formas en que se puede comunicar la fuente de información pueden ser también todos los metadatos como se mostrarían en la referencia bibliográfica. A esto es lo que yo hacía referencia cuando hablaba de la homogeneidad entre tablas y figuras. Si analizan con perspicacia, lo único que va a cambiar entre una tabla y la figura es el término figura y por supuesto el contenido que muestran, pero título y nota se mantienen de manera idéntica. Les muestro este ejemplo de figura, que quizás muchos de ellos han visto este lugar, han estado allí en el monumento más turístico de la mitad del mundo, en Quito. Ayúdenme a otorgarle las características según lo que plantea la norma APA, porque evidentemente se han pasado por alto aquí. Miren la figura modelo aquí a la izquierda. Iniciemos por el nombre de la figura. ¿Estará correctamente el nombre de la figura, estudiantes? No, porque está en negrita y debe estar, está en negrita, pero en la figura modelo se muestra en negrita. No debería estar en cursiva. Muy bien, caballeros. No debería estar en cursiva. Es lo que pensaron ustedes. No debería estar en cursiva. Vamos poco a poco. El título. ¿El título responderá a lo que plantea APA?
A eso es lo que me refiero, que está en negrita. Ah, No muy debe bien. estar en negrita. Muchas gracias, caballero. Evidentemente, el título no debe estar en negrita, si en cursiva. ¿Qué pasa con la nota? ¿Estará correctamente construida? No, debe estar, o sea, su texto normal es negrita y debe estar en cursiva. Muy bien, muchas gracias. El término nota debe mostrarse en cursiva, sin negrita. Y bueno, aquí está el cuerpo de la nota en sí. Muchas gracias. Pues bien, esto eran las cuestiones que yo quería conversar en relación al uso de la norma APA. Me ha parecido muy didáctica su presentación. Quiero agradecer a los estudiantes que han participado, porque a veces pues tenemos que estarlos así como que arreando para que participen. Eso demuestra que el tema les ha llamado la atención, lo cual es muy importante. Y yo les decía a ellos previo a su presentación que la información compartida por usted les será de gran utilidad a ellos en sus cursos normales, pero también para la elaboración de su tesis. A ver, Cristian, dígame. Sí, buenos días. Sí, de verdad la información que nos ha dado sí ha sido de mucho conocimiento para nosotros, y necesito que me comparta a mí o le puedo compartir a alguien el PowerPoint con toda la información esa, porque de verdad tiene mucha información valiosa y que debemos poder implementar en nuestro campo laboral en un futuro. Y también una pregunta, si eso nada más es para las normas APAS, es para investigación o la podemos implementar también en cualquier documento Word, no sé si podemos hacer de trabajo pues de la universidad. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Evidentemente sí, les haré llegar la presentación, porque en realidad es para ustedes, ¿no? Y recuerden, esa presentación que no sea su fuente de estudio principal, que sea un puente. De ahí usted va a lo que plantea la norma APA, tanto en su manual impreso o en la versión en línea de ese manual. Yo recomendaría para la segunda parte de su intervención, que es muy interesante, yo recomendaría que haga un hábito de empleo de la norma. No crean que porque usted elabora un informe o responde en un foro en la plataforma o comunica una síntesis de un aspecto que va a abordar en el aula, no le resten importancia y no crean que es un aporte menor. Asuman toda su producción dentro del contexto universitario como una labor académica en desarrollo, en profundización, pero apliquen la norma. Si va a responderle a su profesora sobre, digamos, el proceso de fotosíntesis, es más hermoso que su nota, la nota esa que tiene en su cuaderno o que elabora en una hoja de Word, se apegue a la norma APA, y además la manera de exponerlo elevará su respuesta. Cuando usted diga la fotosíntesis según García en el año 2020 se desarrolla de tal manera, evidentemente su respuesta va a tener mayor peso y su docente va a impresionarse por el nivel científico, académico que van mostrando ustedes y aportándolo de esa manera, que sea un hábito, y ese hábito es lo que genera que se vaya dominando la norma y se vaya haciendo, digamos, más asequible. Sí, correcto. En realidad, Cristian, ya todos los docentes deben tener un conocimiento sobre el uso de estas normas y deberían poder solicitar a sus estudiantes su aplicación, pero para eso el docente también debe manejar estas normas. Así que en realidad es correcto lo que dice el doctor Hernández. No espere a que esto sea una solicitud o una exigencia de ningún docente. Vaya usted mismo por iniciativa propia poniéndolo en práctica, porque la práctica es la que lo va a llevar a la excelencia.
Entonces, hay una gran diferencia que usted presente un trabajo de acuerdo a estos requerimientos que no son un tema local ni nacional, son de carácter internacional, y que luego, si usted tiene la posibilidad de salir de Panamá, por ejemplo, y usted tiene que hacer una presentación en otro país, usted puede hacerlo con toda la rigurosidad del caso. Profesora Leda. Quiero agradecerle al profesor Rafael esta experiencia que ha compartido con nosotros. Desde hace un tiempito atrás yo he estado con esto de las reglas APA. No es nada fácil, de verdad que hay que sentarse, detenerse. Yo he planeado hacer algunas cartones plastificados que ayuden como una guía y que uno en el momento de estar sentado trabajando pueda manejarla, porque de verdad que es como muy minucioso. Casualmente anoche alguien fue a mi casa que yo le corrigiera un trabajo que va a presentar un artículo que va a presentar a la corte, y cuando veo la bibliografía, todavía la bibliografía era del siglo XIX, con números, con subrayados, con no sé qué. Yo decía, no, eso no se usa. Estuvimos hasta tarde trabajando para que la persona viera cómo se utilizaba todo lo que nos ha modernizado, pero es difícil, pero lo podemos aprender. Entonces quiero agradecerle este aporte que ha hecho, porque también me ha dado, como usted lo presentó, me ha dado la idea de poder hacer los cartones, compartirlo con los chicos para que ellos vean cómo se hacen, y ellos puedan hacer sus propios cartones, y a la hora de sentarse a redactar, ellos puedan utilizarlos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Rafael. Gracias, profesora, por sus palabras. Yo tengo un grupo de Telegram que tiene algunos pocos miembros. Ha surgido la idea del trabajo de tesis en la universidad donde yo laboro, que es la Universidad Estatal de Milagro, acá en Ecuador, que se llama el grupo APA Cultores, con la idea de conversar, compartir, analizar alguna duda, alguna posición. Les voy a enviar luego el enlace por si se quieren unir. De paso les digo, felizmente tenemos la misma hora, Panamá que Ecuador. Yo los miércoles y los viernes de 12 a 1 me reúno por Zoom con los estudiantes de titulación, y se suman otros alumnos, y estamos abordando la norma APA desde diciembre. Ellos elaboran su trabajo, lo revisamos, ellos exponen, ellos definen qué mejorar, entre todos analizamos si es la mejor posición. Con esto quiero decirle que si quieren unirse, son bienvenidos, bienvenidas. Sería placentero tener ese intercambio. Incluso si podemos planificar quizás un taller con docentes, estudiantes, actividad práctica y en colectivo, trabajar la norma en algún espacio, a veces un sábado por la tarde de un mes determinado, usted quisiera ponerlo en función de una actividad productiva, y puede ser un pretexto ese deseo, y nos podemos sentar a conversar acá en este espacio que da la virtualidad y hablar de las normas APA y su aplicación ya en práctica en su contexto. No le escuchamos.